Una palabra para la iglesia de esta noche. Voy a tratar de ir al núcleo del mensaje lo más pronto que pueda. Espero poder ser claro con lo que quiero transmitir. Promesas y conflictos. Tenemos las imágenes, ¿no? ¿Sí? Bueno, muy bien. Esta noche voy a preguntar, yo sé que van a faltar cosas en la imagen que van a ver ahora. Usted la puede colocar ahí, ¿sí? En su imaginación. Pero esta noche voy a preguntar qué cosas son importantes en tu vida, qué cosas no pueden faltar. Recuerden que en la prédica, el nombre de la prédica es promesas y conflictos. Vamos a ver en pantalla algunas cosas y nosotros podemos seleccionar con nuestra vista a ver qué cosas no pueden faltar en nuestra vida. Muy bien. La mirada de Jessy. Jessy me dice todo con la mirada. Me mira y me hace como... Bueno, ahora vamos a ver en pantalla en breve, qué cosas no pueden faltar en nuestra vida. Y mientras lo buscamos voy a empezar a decir algunas cosas. A ver, ¿qué? ¿Está ahí? Bueno. ¿Qué de esto no puede faltar en nuestra vida? A ver, familia, amigos, viaje. Bueno, ahí estamos. Bueno, reemplazamos viaje por limpieza, pero familia, amigos, limpieza. Porque usted dice limpieza, hay gente con la limpieza que no le falte la limpieza. Hay gente que llega a su casa y te hace sacar los zapatos en la puerta para que vos puedas pasar y disfrutar con ellos en la casa. No, que no le falte la limpieza. Tiempo, mi relación con Dios. Fotos, que no me falten las fotos. Cuando tenemos una caja de fotos que nos gusta ver de tanto en tanto, a mí me encanta ver las fotos cuando éramos chiquitos. Fotos, estudiar los estudios, recuerdos, leer, el ministerio, los viajes, los conflictos, mis mascotas. ¿Cuándo tienen mascotas? ¿Cuándo tienen un perrito, un gatito acá? ¿Sí? ¿Gatitos también? ¿Tenemos gatitos? ¿Sí? ¿No? ¿Algunos tienen gatitos? Sí. Que no nos escuche el pastor Castro, ¿eh? Le mandamos un saludo al pastor Castro. Mascotas, trabajo, ¿sí? Sueños, música, que no nos falte Netflix, pueden decir algunos. Bueno, deportes, compras, estar solo. Hay gente que necesita estar solo. A él, a ella, dejarla un ratito sola, no le molestes, que es su tiempo. Salud mental, comida, sabemos que en la iglesia esto no puede faltar. Comida no puede faltar, amor, redes sociales. Bueno, habrás ido seleccionando qué cosas no pueden faltar en tu vida. Mate, café y podemos seguir. Pero yo sé que muy probablemente ninguno de ustedes haya seleccionado en su lista de lo que no puede faltar en la vida una palabra. No, quiero excelente. Pero quiero repetir lo que dije. Sé que ninguno de ustedes habrá seleccionado una palabra de las que están acá. Seleccionaron muchas, pero hay una que seguro no la seleccionaron. Muy bien. Conflictos. Muy bien, conflictos. Repaso la consigna. De todo esto nosotros podemos elegir qué cosas quiero que estén en mi vida sí o sí. Pero yo sé que hay algo que nadie eligió que esté en su vida sí o sí. Y es la palabra... Insistimos por ese... Vamos todavía. Un aplauso para Fiore, que no quiere descuidar su relación con Dios. No lo negocia por nada, ¿eh? No afloja. Los conflictos. Si no queremos algo en la vida, es más, si pudiéramos echarlo, arruinamos la pantalla. No, pero conflicto. No queremos conflicto en la vida. No queremos. Porque conflicto es lucha. Conflicto es prueba. Conflicto es dolor. Conflicto es algo que no quiero que esté en mi vida en este momento. Sin embargo, está. Tenía algunas definiciones que no las voy a leer ahora, pero esencialmente el conflicto es algo que no me interesa, porque es distinto a lo que estoy esperando en este momento. Por eso yo necesito eliminar eso de mi vida, si es posible, el conflicto, o al menos quitarle algo de poder sobre mí. Y el conflicto puede ser algo que viene desde afuera, un diagnóstico, un correo electrónico, un llamado, algo que te dijeron, una noticia, una enfermedad, un trabajo que se termina, una causa externa. O también puede haber conflictos por causas internas. Mis incongruencias, mi incredulidad, las fallas del sistema. Sea como sea, queremos alejar de nuestra vida el conflicto. Pero, si me permiten en esta noche con la gracia del Señor, quisiera a la luz de la palabra poder demostrar que el conflicto
no es tan malo como parece. Y que al contrario, no tendríamos que apresurarnos a quitarlo tan rápidamente de la lista de cosas importantes en nuestra vida. Acompáñenme a leer, por favor, Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Vamos a leer la versión 60. Una historia conocida por muchos seguramente, la historia de Abraham. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, ¿qué cosa? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, le dice el Señor a Abraham, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham es un hombre de 75 años, a quien Dios invita a dejar su tierra, su casa, su parentela, para ir a la tierra que el Señor le va a mostrar. Lo paradójico de esto, que el Señor le dice: deja todo y salí a la tierra que te voy a mostrar. ¿Le dice cuál tierra es a la que va a ir? No. Solamente le dice: salí, que yo te voy a mostrar una tierra. Entonces, ahí comienza la incertidumbre, comienza el conflicto. Pero ¿cómo es? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cómo hacemos con el trabajo? Los chicos y sus estudios. Pero ¿cómo no me mostrás? ¿Qué va a pensar la gente de mí? Toda la estancia. ¿Cómo hacemos? Pero hay otro elemento, además del conflicto, y es una promesa. Haré de ti una nación grande. Lo que voy a intentar mostrar a la luz de la palabra es que desde el momento en que Dios llama a Abraham, estando en su tierra, que era Harán, para que vaya a la tierra prometida, que finalmente es Canaán, desde el momento en que lo llama hasta el momento y durante todo el recorrido a la tierra prometida hasta Canaán, hay dos elementos que son una constante en la vida de Abraham. Son los conflictos y es una promesa de Dios. Hay algo que siempre estuvo en Abraham: los conflictos, en todo el recorrido, pero hubo una constante también: las promesas de Dios. Vamos a ver cómo funciona esto. Los conflictos continuaron y estuvieron todo el tiempo, desde el momento en que lo llama a dejar todo y en todo el camino de la tierra prometida siguieron los conflictos. Por ejemplo, en un momento Abraham tenía tantas vacas, ovejas, tanta tienda y familia, y estaba junto a su sobrino llamado Lot, que eran tantos para un mismo sitio, porque se establecían, paraban en un sitio, seguían en otro sitio, hasta llegar a la tierra que Dios le iba a mostrar. Eran tantos en un mismo sitio que Abraham y Lot dicen: che, no entramos acá, somos un montón. ¿Viste cuando decís la familia creció y ya, bueno, hicimos una habitación, pero sigue siendo chico esto? Bueno, algo así. Entonces Abraham y Lot hablan y Lot se pone muy pretencioso con que quiero mi lugar porque me corresponde mi lugar. Y Abraham dice: hagamos una cosa, mirá para todos lados y elegí la mejor parte. Escogé ese lugar y yo me voy a ir en la dirección contraria. Así que hicieron esto. Abraham y Lot se separan. Y sin duda que la Biblia dice que hubo altercado, que hubo contienda entre Abraham y Lot y entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Conflicto. Ya comenzaron los conflictos. Dejar la casa, ahora separarse de su familia. Conflictos. Todo el camino de Abraham hacia la tierra prometida estuvo minada de conflicto. Yo no sé si alguien se identifica con esto. No es necesario que levantes tu mano. Pero hay momentos en que vemos que nuestra vida está minada de conflicto. No es una situación. Son situaciones que se juntan. Y no siempre desde de afuera. Muchas veces desde adentro, en nuestro mundo interior. Y la realidad es que los conflictos continuaron. Miren, la separación de su familia, el hambre. Fueron a Egipto a pedir comida. No podían tener hijos. La pérdida de la esposa de su sobrino. En todo el trayecto, un momento, la esposa de Lot, el sobrino, muere al mirar para atrás. Se convierte en estatua de sal. Finalmente, después de tantos ruegos y de tanto anhelo, nace Isaac, el hijo de la promesa para Abraham y Sara. Hijo de Abraham y Sara, para que finalmente, al tener Isaac,
al hijo de la promesa, por el que tanto esperamos, ahora Dios le pida nada más y nada menos a Abraham que ofrezca al niño en holocausto, sacrificio de adoración. Y Abraham va a dar el paso de obediencia y está el niño ahí para ser ofrecido a Dios como un sacrificio de la adoración. Una locura, entiende Abraham, pero quiere obedecer para que finalmente Dios le revele y le diga que no era necesario hacerlo, porque Dios ya había conocido que este hombre, Abraham, tenía temor de Jehová. Pasa y la mujer de Abraham, la compañía. Acompáñame por favor en el pensamiento con esto. Pasa el tiempo y la mujer de Abraham, su compañera, la compañera de toda la vida, muere. Muere y Abraham se encuentra en tierra ajena y debe pedir un lugar para enterrar a su esposa. Iglesia, escuchemos esto: teniendo tantas posesiones, teniendo tantos bienes, teniendo tanta tierra, ahora obedeces una voz que no tenés a ciencia cierta conocimiento de quién es. Estás entendiendo que es el creador de todas las cosas, pero por obedecer a esa voz, ahora está pasando todo lo que está pasando. Y yo tengo que rebajarme a pedir que me presten un lugarcito para enterrar a mi esposa. Crisis, conflicto, lucha. Ahora es necesario pasar por todo esto para él. Y en medio de tanto conflicto me surge esta pregunta: ¿cómo sostuvo Dios a Abraham durante el conflicto? Y esto es lo que es para vos y lo que es para mí. ¿Cómo sostuvo Dios a Abraham durante el conflicto? Y hay una escena clara que responde esta pregunta. Cuando Abraham y Lot se separan, ¿sí?, podemos registrar en el relato bíblico un cierto pesar en Abraham, diciéndole al sobrino: elegí lo mejor. Tenés una vida por delante. Lo que vos elijas, elegí la mejor llanura. Elegí lo mejor, yo me voy en la dirección contraria. Hay un pesar en Abraham en este momento. Y en ese momento, escuchen, de pérdida, de separación, de ruptura, es en ese momento que Dios le habla a Abraham y le da una palabra. Yo necesito una palabra de Dios en este tiempo. Y Él le da una palabra. Y esto da lugar al primer punto de mensaje. Y es que el conflicto es tierra de promesas. El conflicto es tierra de promesas. Génesis 13, 14 al 17. Miren la palabra que el Señor le da a este hombre. ¡Wow! Después de escuchar esto vos vas a decir: yo quiero que el Señor me dé esa palabra a mí. ¿Qué palabra le dio el Señor a Abraham? En medio del dolor de la separación con su sobrino, le dice: Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza, y escuchen, porque acá el Espíritu empieza a ministrar en lo profundo a nosotros, a mí y a vos. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. ¿Por qué? Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Iglesia, en el conflicto y en el momento de la pérdida, Dios sostuvo a Abraham ¿de qué manera? A través de una promesa. ¿Cómo sostuvo Dios a Abraham en el conflicto y en la pérdida? Recordándole la promesa. Y este es tiempo de recordar la promesa. El Señor le habló la promesa, le habló lo que venía más adelante, no le habló del presente. Esto es una revelación de la palabra. El Señor a Abraham, en el momento de la pérdida, la ruptura y el dolor, no le habló del presente, le habló de lo que venía más adelante. No le dijo: tené paz, Abraham, vos hiciste lo mejor por tu sobrino, tené la conciencia tranquila. No le habló del presente. A mí me duele el presente, pero Dios no me habla del presente. Le habla de lo que viene más adelante. Le habla de lo que está por venir más allá. No le dijo eso, no le habló de hoy, le habló de mañana. Le dijo: alzá ahora tus ojos, porque todo aquello que ves adelante te lo daré a vos y a tu descendencia. Y para comenzar quiero decirte que Dios mira tu situación presente. Dios está con vos en el presente, pero Dios en esta noche te
te dice, alza tus ojos. Desde el lugar donde estás, alza tus ojos. Mirá para adelante, porque lo que estás mirando allá adelante yo te lo voy a dar. Yo te lo voy a entregar. No termina todo acá. Yo estoy con vos, pero no te hablo del hoy, porque el hoy está resuelto en mí. Necesito que tengas fe para mirar adelante. Alzar tus ojos para creer por lo que viene. Porque yo ya estuve en el mañana. Ya lo escribí y lo vas a vivir. ¿Cuánto dicen gloria a Dios a esto? Durante el conflicto. Y esto es muy importante. Durante el conflicto podemos estancarnos en la situación presente, mirando mucho la circunstancia presente. Sin embargo, durante el conflicto, el idioma de Dios son sus promesas. Durante el conflicto, el Señor tiene un idioma que nos habla a sus hijos. Y ese idioma son sus promesas. El idioma de Dios son las promesas. Siempre hubo conflicto, pero siempre hubo promesas. ¿Hay alguien que hoy esté atravesando conflicto? Espérenme un cachito. Siempre hubo conflicto. No faltó el conflicto, pero tampoco faltó la promesa. Es tiempo de desempolvar las promesas de Dios. Amén. El conflicto, ¿por qué digo que el conflicto es tierra de promesas? Porque el conflicto no suele ser tierra de fruto. El conflicto no es tierra donde ver resultado. El conflicto no es tierra donde ver lo que esperamos. El conflicto no es tierra de fruto. El conflicto es tierra de promesa. El conflicto es tierra de creerle. El conflicto es tierra de recordar lo que una vez nos habló. Por eso digo, el primer punto de este mensaje es, el conflicto es tierra de promesas. Vamos a decirlo con un poquito más de convicción. El conflicto es tierra de promesas. No es tierra de fruto, es tierra de promesas. Amén. En el conflicto lo que nos sostiene es recordar y creer sus promesas. Gloria a Dios por esto. El punto 2 del mensaje. El conflicto forma el carácter. Y acá el zapato como que comienza a apretar un poco. El conflicto forma el carácter. Dios necesita tratar con nuestro carácter. Dios nos da una visión. Dios te habla. Dios te dice algo. Y entonces pensamos que los caminos se van a allanar. No, pero pará. Dios lo habló. Dios lo mostró. Dios lo reveló. Y yo digo, ahora se abren todas las puertas. Porque Él lo dijo. Y en el mayor porcentaje, la mayor cantidad de veces no funciona de esa manera. Dios lo dice para que vos y yo tengamos algo que recordar, tengamos un lugar donde afirmar nuestros pies. Pero muchas veces después de lo que Dios dice, hay un camino que recorrer. Y en ese camino hay conflicto. Conflicto. Y no voy a leer el pasaje ahora, pero el Señor reveló a Pedro una revelación muy profunda. En un momento Pedro dice, el Señor dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y los discípulos, viste, que generalmente estaban como medio... Con nosotros cualquier similitud con la realidad de ellos es pura coincidencia, pero nosotros también hubiéramos respondido como ellos. Y no, para mí vos sos Elías, como que estás Moisés. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor se da vuelta y dice, eso no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y a ti te digo, Pedro, que sobre esta roca, sobre ese fundamento, edificaré mi iglesia. Y cuando Jesús le dice a Pedro eso, Pedro, la cuenta de Instagram de Pedro después de ese momento creció de una manera increíble. Lo empezó a seguir gente de todo el mundo, porque dicen, este la tiene, este es... Entonces Pedro dice, ya está, soy mano derecha de Jesús, o sea, soy el team de Jesús, después de lo que acabo de decir, no, chicos, vamos a mi lugar ahora porque llegó Pedro y en ese momento el Señor le dice, Pedro, pará. Pedro, escúchame, Satanás pidió que tu vida sea zarandeada. ¿Qué significa eso? Sacudida como a trigo. No te apresures, Pedro. Dice, no, Pedro dice, yo
con vos voy hasta la muerte, y en lo que sea voy a estar con vos. Y Jesús le dice: Pedro, le digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, 3 veces me negarás que me conoces. Aunque Dios te diga, y aunque Dios me diga, voy a tener conflicto. Aunque Dios te diga, vas a tener enemigos. Aunque Dios te diga, vas a tener lucha. Si yo no predico esto, sería totalmente deshonesto ante los ojos de Dios y ante la congregación. Siempre que Dios abre puertas, hay conflicto. Siempre que hay un tiempo nuevo, hay conflicto. Porque el conflicto forma nuestro carácter. De modo que si entramos por esa puerta a ese tiempo nuevo, podamos entonces permanecer. ¿Por qué el conflicto forma nuestro carácter? Junto a una puerta que se abre. Porque si mi carácter no es formado, no podré permanecer en esa puerta que Él abrió. ¿Amén? ¿Estoy siendo claro con esto? Dios forma nuestro carácter a través del conflicto. Si paso por el conflicto y no permito que Dios trate mi carácter, voy a pasar una y otra vez por los mismos lugares. En el conflicto voy a experimentar fracaso, soledad, angustia, dolor, pérdida. Pero a través de eso aprenderé a depender de Dios. Es el propósito. Entenderé que más adelante hay promesas que esperan su cumplimiento. Dios dirá: te voy a procesar. Y tal vez dirá: esto va a durar días, esto va a durar 6 meses, esto va a durar 5 años, esto va a durar 20 años. Nosotros decimos: no, Señor, ahí no. Está bien, yo quiero cruzar la tempestad, no quiero ver más esta debilidad en mi vida, pero no así, Señor. Necesito enfrentar en Dios mis conflictos internos. Necesito meterme en el barro de mis conflictos internos, de mis incongruencias, de las fallas del sistema. Necesito entrar ahí para no repetir siempre las situaciones y los ciclos de mi vida. Necesito pasar por el conflicto, porque pasar por el conflicto me otorga el carácter para permanecer en donde Dios me pone. Sin conflicto no habrá estabilidad más adelante. Sin lo que estás pasando hoy y con tus ojos puestos en el Señor, no habrá estabilidad en lo que viene más adelante. Pedro, no te apresures. ¿Quiero quedarme viviendo como viví hasta hoy? Yo no. Si tu respuesta es no, entonces nos toca darle la bienvenida al conflicto. En tercer lugar, el conflicto es parte del propósito. El conflicto es parte del propósito. El conflicto es parte del propósito. Si no acepto el conflicto como parte del propósito, como el instrumento que Dios usa para estirarme, entonces tendré que esperar la muerte en esta versión de mí. Pero si alguien que está aquí espera que la muerte lo encuentre viviendo, entonces tendremos que aceptar el conflicto como parte de su propósito. Sin saberlo, tal vez nosotros en nuestra manera inconsciente de ver el conflicto pretendemos alejarlo. No lo quiero, no te quiero, no quiero saber nada con vos. Sin embargo, si yo comprendo que el conflicto es parte del propósito y es parte de lo que Dios me va a entregar, es parte de la tierra prometida, es parte de su promesa, entonces afirmaré mis pies sobre la roca, pondré mis ojos en Él y transitaré el conflicto con su ayuda. ¿Podemos decir amén a esto? Quizá nos cuesta. Quizá me cuesta decir amén a esto. Pero Abraham tuvo que entender que el conflicto era parte del propósito. Es parte de lo que Él te va a entregar. Solemos ver el conflicto como algo que estorba, como algo que viene a anular lo que Dios me dijo, como algo que viene a anular lo que Dios habló, pero al contrario, es el instrumento para estirarnos. Es el instrumento para estirarnos y que lleguemos al otro lado. Si yo huyo del conflicto, si yo esquivo enfrentarme con mis partes en conflicto, probablemente esté retrasando lo que Dios quiere hacer. Trato de ser lo más respetuoso posible con esto, porque yo sé que todos tenemos partes en conflicto.
pero no enfrentarme a ellas con la ayuda del Espíritu Santo termina retrasando lo que Él quiere hacer, lo que Él quiere entregarme. Vamos a suponer que Abraham dice a su sobrino: no, ya no te entrego nada, 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 nada. Esta tierra es mía, yo también hice el mismo esfuerzo que vos, y me peleo con mi sobrino, me desenfoco. No entiendo que el conflicto y el dolor era necesario para yo separarme de Él y seguir adelante a lo que Él me quería entregar, a lo que Él me quería entregar. El conflicto es parte del propósito. Escuche esto con mucha atención. Mientras Josu, te agradezco que puedas pasar, por favor. En el nombre de Jesús. Él sabe que solo a través del dolor, la lucha y la prueba, muchas veces solo a través de eso, alzaremos nuestros ojos a los montes, a las alturas, en busca de nuestro socorro. Alguien dijo que el megáfono de Dios es el dolor. Y hoy podríamos agregar: el megáfono de Dios también es el conflicto. Muchas veces no respondemos a su voz, sino es a través del megáfono del dolor. No nos llama a través del dolor y el conflicto. Pero ¿sabe, iglesia? Sin mis conflictos, probablemente hubiese orado menos. Y abro mi corazón y muestro la vulnerabilidad necesaria para transmitir lo que quiero transmitir. Sin mis conflictos, probablemente hubiese asistido menos a la iglesia. Sin mis conflictos, probablemente no hubiese buscado a alguien para que ore conmigo y que ore por mí. Sin mis conflictos, no hubiese buscado memorizar sus promesas, tratando de afirmarlas en mis pensamientos y recordarlas cuando se caía el techo de mi casa encima de mi cabeza, cuando se ensombrecía mi realidad. Sin mis conflictos no hubiese buscado saber más sobre la grandeza de Dios y sobre su poder en medio de los imposibles. Si no me sentiría insuficiente, no hubiese buscado conocer la suficiencia de Dios. Si no tuviera miedos en el presente, iglesia, no estaría desesperado buscando valor y coraje en quien solo me lo puede otorgar, que es Él. Si no tuviera fe, si no tuviera dudas, no estaría desesperado queriendo ser un hombre de fe en la vida. Un hombre de fe no es alguien grande. Una mujer de fe no es alguien grande. Una mujer de fe y un hombre de fe es una mujer llena de dudas. Es un hombre lleno de dudas. Encontró un camino donde resolverlo por medio de la fe en Jesucristo. Sin dudas, no hubiese pedido llorando: Señor, auméntame la fe. Y me uno al equipo de los discípulos de Él. Con las dudas en mi vida, no hubiese llorado una y tantas veces diciendo: Señor, aumentame la fe para dar este paso, para este momento. Y todo esto que cuento no significa que solo tengo que venir a la iglesia cuando estoy en conflictos. Al contrario, significa que en el conflicto aprendí la importancia de congregarme. Significa que en el conflicto entrené un estilo de vida de oración. Significa que en el conflicto adiestré mi mente en repasar sus promesas y hablarlas. El conflicto no es estorbo, es instrumento de Dios. El conflicto no es estorbo, es instrumento de Dios. El Salmo 139. El Señor me viene tocando con esta palabra de una manera maravillosa, porque sé que hoy hay personas acá como yo que necesitamos saber que hay algo más adelante, que no termina todo acá. Salmo 139, 16. Vamos a leer dos versiones. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas ¿cuántas cosas? Todas aquellas cosas sobre tu vida, sobre mi vida, sobre Casa de Gracia, que fueron luego formadas. ¿Faltó algo? Mirá cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente.
te invito a que sientas al Padre revelando esto. Padre, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Quiero que sepas que antes de estar en el vientre de mamá, en su libro ya habían sido escritas todas las cosas que hasta hoy se van formando. Habían sido escritas todas las cosas que mañana se van a seguir formando. El instrumento que muchas veces Dios usa para formar aquello que ya fue escrito es el conflicto. Les robo 5 segundos más de su vida para repetir esta oración, ¿sí? El instrumento que muchas veces usa Dios para formar aquello que ya fue escrito, formar hoy aquello que ya fue escrito, es el conflicto. El conflicto es inevitable, pero si Dios lo permite, es porque algo está por formar. ¿Hay alguien en conflicto aquí? Quiero decirte, Dios está formando algo. Dios está formando algo. Dios está formando algo nuevo, que es nuevo para nosotros, pero que ya estuvo escrito en su libro. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque estás ministrando en lo profundo a tu pueblo en este momento. Si estás en conflicto y estás en Cristo, déjame decirte que Dios está formando algo. Si estás en lucha, en dolor, en incongruencia, con arena movediza bajo tus pies, pero estás en Cristo, déjame decirte que Dios está formando algo. Saber que las cosas se ponen feas, pero permanezco firme en aquel que hizo la promesa, porque sé que algo está formando. Todavía faltaba por pasar por mayores conflictos para que Dios siga formando lo que ya había escrito sobre Pedro, para que se le entregase lo que era para él. Iglesia, y si todo lo que estás viviendo y si lo que estás pasando es parte del propósito para que suceda lo que Dios quiere hacer en tu vida y en tu casa, y si Dios tiene de fondo una razón fuerte por la cual estás pasando por este proceso, ¿y qué pasa si Dios entiende que para llegar a donde Él quiere que llegues necesitas pasar por este dolor?